Estimada Magíster Mónica Arboleda, el grupo número 6 tiene el agrado de presentar Contexto histórico en la educación del Ecuador. Los integrantes que conforman este grupo son Janina Maldonado, Camila Loor, Carla Muñoz, Cindy Moposita, Helen Millingalli. Inicia en el año de 1550, cuando se creó el Colegio de San Andrés en Quito. Esto les dio espacio a los indígenas para dedicarse a las artes del Reino de Quito, pero al poco tiempo lo cerraron por falta de financiamiento de la corona española. En este periodo, solo las personas que contaban con recursos económicos tenían acceso a la educación. Se crearon instituciones religiosas e incluso privadas, que cobraban por sus servicios. Al final del siglo XVII solo quedó en funcionamiento la Universidad Santo Tomás. Esta fue más tarde transformada en la Universidad Central del Ecuador por Simón Bolívar. La educación era solo para niños, mientras que las niñas tenían acceso limitado a los conventos. Es en el gobierno de Vicente Rocafuerte, en el año de 1835, donde se creó el Colegio para Señoritas, Nuestra Señora de la Caridad. En el gobierno de García Moreno se apertura el colegio para hombres y mujeres en algunas provincias del país. En 1871, García Moreno declara la educación gratuita y obligatoria. Creó instituciones con maestros indígenas, se introdujo la educación técnica en escuelas superiores, la educación de las bellas artes, la educación agrícola, obstetricia en la Universidad de Guayaquil y Cuenca, y la carrera de pedagogía en la Universidad Central. Periodo progresista, del año 1883 al año 1895, donde se crearon nuevos colegios en distintas ciudades del país, de los cuales fueron de arte y oficio, que se ubicaron en Quito, Riobamba y Cuenca. También se creó una escuela de obreros en Guayaquil, así como las facultades de ciencias en las universidades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Época donde se editaron numerosos textos de autores ecuatorianos e incluso sirvieron para ser utilizados en países de habla castellana. En el gobierno de Camaño se creó el Ministerio de Educación para administrar los sistemas, instituciones y autores de la educación que antes fueron controladas por entidades que fueron creadas en los gobiernos de Flores y Rocafuerte. Revolución alfarista. En el siglo XX, en el gobierno de Eloy Alfaro, se implementó el laicismo oriente, que asume el proceso educativo al margen de orientación religiosa. Con ello se dio el auge a la educación pública y gratuita, aumentando considerablemente el acceso democrático de niños y niñas al sistema de escolarización, profesionalización de maestros para primaria, escuelas nocturnas para los trabajadores, jóvenes y adultos. Con ello detonaron dos misiones desde Alemania en 1912 y 1914. Introdujeron en la metodología como la utilización de materiales de apoyo didáctico. En 1928 la Universidad Central crea la Facultad de Filosofía y Letras. En 1938 expide la Ley de Educación Superior, Educación Intercultural Bilingüe, Erradicación del analfabetismo. Auge del petróleo. A raíz de 1950 y el auge del petróleo, hubo aumento de recursos económicos. En el Ecuador, se fue creando instituciones educativas en el ámbito público, fiscomisional, municipal y particular, que eran suficientes para el 90% de la niñez y juventud ecuatoriana. El nivel superior era limitado y el posgrado tenía un difícil acceso. Muchas gracias por su atención.